Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Gracias también por la invitación de Adicae. Me llamo Darío y soy un vecino de Chiva, un pueblo muy cerquita de Valencia del que seguramente hayan leído en la prensa por algo tan común en nuestros días como las malas prácticas políticas o el abuso de poder, algo que tiene mucho que ver con el tema de estas jornadas. Los efectos negativos de la economía mundial en las economías familiares, la defensa colectiva de los derechos de los consumidores en el nuevo ámbito bancario y financiero. Había preparado una exposición bastante extensa, pero como tenemos un tiempo muy limitado, me centraré en unos pocos conceptos básicos. Estas jornadas además están organizadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, que tiene una larga trayectoria en la defensa de los consumidores, que le ha valido un puesto en el Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la Junta Consultiva de la Dirección General de Seguros, pero que además tiene una importantísima y larga trayectoria. Entre sus actuaciones más recientes y conocidas podemos destacar la actividad de la plataforma de afectados del Fórum Afinsa y también su participación en casos como la Agencia de Valores ABA, Investahorro, Santander Banif Inmobiliario, Lehman Brothers, fraudes que han atrapado los ahorros de cientos de miles de españoles. El último escándalo al que hace frente a ADICAE es la colocación en masa y de forma indiscriminada por bancos y cajas de participaciones preferentes y productos tóxicos de inversión y ahorro. Y con ese motivo, en 2007, ADICAE crea una plataforma hipotecaria para luchar contra estos abusos que ya le ha permitido presentar múltiples demandas contra el Banco Santander, el BBVA, la Caixa, Caja Madrid o Bankinter por casos como las cláusulas suelo, los clips hipotecarios y otros abusos. Los compañeros de Social, Plataforma Ciudadana de Chiva y yo mismo nos sentimos muy halagados por la invitación que recibe nuestro colectivo desde ADICAE para participar en estas jornadas. Y Social, Plataforma Ciudadana de Chiva es un colectivo que surge desde la responsabilidad ciudadana y con el objetivo de empoderar a la ciudadanía ante las amenazas que plantea el futuro inmediato. Actualmente estamos trabajando sobre estas 3 líneas de actuación: la fiscalización institucional, con la que pretendemos mejorar e incentivar la transparencia gubernamental y al mismo tiempo la participación ciudadana. Otra línea de actuación sería la soberanía alimentaria, con un proyecto que se llama Huerto Social. Y finalmente tenemos una pequeña actuación social. De momento hemos conseguido el primer objetivo, que era poder generar a través del proyecto de soberanía alimentaria un pequeño excedente que hemos donado, en este caso a Cáritas Chiva, pero el objetivo es poder establecer esto de forma fiable y continuada con la expectativa de poder crear un banco de alimentos en nuestra localidad. La agenda está estructurada en 3 apartados. Una primera introducción con la que espero arrojar un poquito de luz a la situación de desinformación en la que nos encontramos. El grueso de la exposición, que irá centrada en el funcionamiento delictivo de las instituciones financieras y la banca. Y una breve reflexión final en la que trato de analizar los resultados sociales de este mecanismo de deuda. A mediados del siglo pasado, el periodista y escritor Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, escribe una novela en la que un gobierno totalitario, en guerra perpetua con un enemigo imaginario, mantiene a la población sumida en la miseria y las restricciones gracias a la represión constante y el monopolio de unos medios de comunicación que mantienen en un permanente estado de desinformación a ciudadanos y ciudadanas, tergiversando el sentido de las palabras e inundando los medios de comunicación con mensajes confusos. Ignorancia es fuerza. El lenguaje es una herramienta indispensable en la elaboración de nuestro mapa mental. Las palabras nos ayudan a interpretar el mundo y condicionan nuestro comportamiento. En la Edad Media habrían quemado vivo por endemoniado a cualquier persona a quien hoy trataríamos de ayudar si sufriera un ataque de epilepsia. Y esta es una gran diferencia. El dinero que las grandes cuentas publicitarias representa para los medios de comunicación y el miedo a perder estos ingresos ha convertido a los medios de información en meras herramientas propagandísticas de los intereses macrofinancieros de los grandes grupos corporativos que dirigen el mundo. ¿Quién no sonreiría ante la idea de tener su propia máquina de billetes en casa? Más allá de las ensoñaciones consumistas que cada uno podamos tener, la creación del dinero y su capacidad para abastecer nuestras necesidades es un asunto de gran importancia para todas las personas que vivimos en una sociedad monetaria y sin embargo muy pocas conocen los mecanismos de creación del dinero o tienen nociones sobre sus implicaciones.
La más importante, sin duda, es que si tuviéramos una máquina de hacer dinero, realmente tendríamos un mecanismo de transferencia de riqueza, porque sea quien fuera, quien deseara usar nuestro dinero, recibiría los billetes que hemos impreso a cambio de algún tipo de bien o servicio, es decir, transfiriendo parte de su riqueza o patrimonio hacia nosotros. Retengan en su mente esta idea. El privilegio de creación de moneda es un método de transferencia de riqueza desde la persona que adquiere la moneda hacia la persona que la crea. ¿Qué ocurriría si, además, nosotros fuéramos la única fuente de creación de dinero, si tuviéramos en nuestras manos el monopolio de la fabricación del dinero? Y si, además, fabricar ese dinero nos costara prácticamente nada, apenas el papel y la tinta. Eso significaría que podríamos apropiarnos de tanta riqueza como quisiéramos simplemente creando más dinero, impulsar aquellas actividades que según nuestro criterio son relevantes, pero que influyen decisivamente en todos y cada uno de los aspectos del país. ¡Cuánto poder!, ¿verdad? Y todo el sometido a nuestra única y exclusiva voluntad. ¿Les gustaría probarlo? ¿Quieren saber qué se siente cuando se crea dinero de la más absoluta de las nadas? En la charla de hoy veremos que prácticamente para crear dinero basta con desearlo. ¿Lo ven? Pero ¿cuántas formas tiene el dinero? La primera forma de pago que existió era la propia mercancía, y más tarde metales y aleaciones de metal. Se había iniciado un proceso de virtualización de la riqueza que continúa en nuestros días. Después, la moneda acuñada y el dinero fiduciario, el dinero que se basa en la confianza, ya que el valor acuñado o impreso es mayor que el valor real de la pieza. Al estar emitido por el Estado o el Banco Central, que es el único con el privilegio de acuñar o imprimir moneda, se considera dinero legal. Otra forma de dinero es el llamado dinero bancario, y que se corresponde al dinero creado por el banco comercial a través de créditos y otros productos financieros como los medios de pago, tarjetas de crédito, cheques, etc. Por último encontramos el dinero financiero, que es el que las grandes corporaciones crean mediante la titulación de valores, como las acciones de la empresa, que permite crear dinero sin un respaldo real de riqueza. Por ejemplo, cuando una empresa lanza un paquete de acciones al mercado, el valor de la acción no depende del valor fraccional del capital social de la empresa, sino de la demanda que tengan estos títulos. Es el sistema perfecto para crear burbujas a placer, como la de las .com a comienzo de siglo, la reciente burbuja de hipotecas basura o la que ya se está gestando sobre los derechos de emisión de CO2. El dinero fiduciario, las monedas y billetes representan tan solo el 10% del total del dinero. En la pantalla podemos verlo representado en ese puntito amarillo. Por cada euro que se deposita en el banco, este puede crear otros 10. De la nada, absolutamente de la nada, como veremos enseguida. Y lo representamos con esta barra verde. Este dinero bancario vuelve a multiplicarse al convertirse en dinero financiero, alcanzando valores inimaginables que superan en varias veces el PIB mundial. Algo muy importante es que en cada vez más mercados de valores, los títulos, acciones, seguros, etc., el dinero financiero, el papel en definitiva, pueden emplearse como medio de pago de operaciones y también como retribución, es decir, como moneda, o como medio de pago para ser más exactos. Gracias al sistema de reserva fraccionada, a la posibilidad de crear dinero mediante la deuda, a la presión de los grupos de intereses sobre los gobiernos para que liberen y desregulen el mercado financiero y así puedan generar más y más deuda. Esta es la nueva esclavitud. Sin embargo, esta es una riqueza virtual para la que no existen suficientes recursos en la tierra. De cada euro que el banco recibe, este crea 10 de la nada, y sin que esto afecte en absoluto a los beneficios que el banco percibe por préstamos, depósitos o cualquier otro producto financiero. ¿Y dónde van a parar estos otros 9 euros creados al fraccionar los depósitos de los clientes? Al mercado de valores, a la especulación. Este inmenso poder, el de crear dinero de la nada, es un privilegio que permite dominar a naciones enteras, con el que se pueden pagar condenas, pero también modificar leyes e influir en la creación de normas beneficiosas para el grupo financiero, como las aprobadas por el gobierno de Rodríguez Zapatero y que legitiman a las entidades para incluir en los contratos hipotecarios las llamadas cláusulas de suelo y otros productos como swaps, forwards, CDOs, que las entidades financieras han manipulado para revestir de legalidad una inmensa estafa.
Esta connivencia del poder político y financiero no entiende de partidos ni ideologías, como demuestran los privilegios carcelarios o la profusa lista de políticos, banqueros y consejeros de los grandes grupos empresariales que han sido indultados por uno u otro gobierno tras ser condenados por casos de corrupción, evasión de impuestos y otras, varias por lo habitual, actividades delictivas. Veamos cómo surge la banca actual. Podemos encontrar el origen del sistema bancario actual en la actividad de los comerciantes de finales de la Edad Media a lo largo de la ruta seguida por los ejércitos de cruzados y que conectó a la reciente burguesía centroeuropea con las caravanas de Oriente Medio. A fin de poder satisfacer las necesidades financieras de los transeúntes, los comerciantes inventaron la letra de cambio. La aceptación fiduciaria de este papel, la confianza en la validez de un documento canjeable por moneda, entreabrió las puertas de la internacionalización europea y el desarrollo de una economía internacional basada en el patrón oro. Ya en 1912, el señor Woodrow Wilson gana las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos de América como candidato demócrata. Poco después, aprobaría el acta de creación de la Reserva Federal, que fue aprobada por el Congreso, parece que con bastante premeditación y alevosía, el 23 de diciembre de 1913, con la mayoría de los senadores disfrutando de las vacaciones navideñas. El 21º presidente de Estados Unidos implantó el sistema de reserva fraccionada y un nuevo modelo de banco central público-privado que, como veremos, ha influido en gran medida en la concepción y funciones de otros bancos centrales en el mundo y en la relación de estos con los bancos comerciales. El señor Wilson dio el privilegio de crear el dinero de toda la nación norteamericana a una organización público-privada a la que varios economistas señalan como epicentro de todas las crisis económicas. ¿Cómo funciona el sistema de reserva fraccionada? Federico es uno de los millones de profesionales autónomos que pelea duramente para ganar el sustento de su familia. Hoy Fede está especialmente contento, las cosas le van bastante bien y además acaba de cobrar un importante trabajo con el que completa 1.000 euros de ahorro. Fede no sabe muy bien cómo guardar el dinero, tiene miedo de que se lo roben, se ve tanta violencia en la televisión estos días, pero entonces recuerda que han abierto una sucursal del Banco Sabater recientemente en el barrio y se dirige hacia allí. Al llegar, Emilio, el director de la entidad, lo recibe con toda atención, puede ser su primer cliente, y además tiene la caja vacía. En unos minutos acuerdan que Emilio dejará este dinero entre un depósito a plazo fijo y una cuenta corriente a la vista, a cambio de una batería de cocina con la que Fede piensa sorprender a su esposa cuando llegue a casa. Emilio, que había empezado el día sin un euro en el banco, termina la jornada con 1.000 fantásticos eurazos en su pasivo y, lo que es mejor, sin tener que pagar ni un euro por intereses del depósito de Fede. Las cosas marchan bien. Al día siguiente, Emilio comienza a calcular cuánto del dinero en la cuenta corriente necesita estar disponible para Fede, de modo que el Banco Sabater pueda hacer préstamos y ganar dinero con los intereses. Y decide transformar 200 euros de su pasivo en un activo bancario, un préstamo para Paquita, la peluquera. Esta accede porque las condiciones son buenas y tener ese colchón le resuelve los problemas de liquidez puntual ante los proveedores, descubiertos por los que ya ha pagado dolorosas comisiones. Así que suscriben un contrato de préstamo, un compromiso de pago. Emilio no puede estar más contento. Los 200 euros que tomó del depósito de Fede se han transformado en un préstamo que rendirá intereses y, además, como Paquita no va a sacar el dinero del banco, acaba de captar un nuevo depósito correspondiente al capital del préstamo de Paquita. Acaba de crear 200 euros simplemente firmando un contrato. Nótese que no ha habido ningún movimiento de dinero fiduciario, tan solo unos apuntes en la contabilidad del banco. Mientras que Fede no retire todo su dinero ni Paquita cancele el préstamo, a nivel contable, el banco dispone de dinero por valor de 1.200 euros, aunque el depósito inicial sea tan solo de 1.000. El banco crea dinero de la nada, cambiando pasivo por activo y este por deuda. Un sistema de reserva fraccionada completamente liberalizado permitiría al banco crear nuevo dinero en forma de deuda de forma ilimitada, siguiendo el mismo patrón. Continuando con el ejemplo, Emilio finalizó el día de ayer con un pasivo, depósitos, por valor de 1.000 euros y un activo de 200. Dado que Fede tan solo necesita 200 euros líquidos en su cuenta corriente, Emilio podría realizar nuevos préstamos. Así que el Banco Sabater trocea más porciones del pasivo y las empaqueta en nuevos contratos de deuda. El Fondo de Comercio de Pepita, un crédito de obra para Juan, uno hipotecario para María, un préstamo para servicios médicos de Miguel y un préstamo para que el señor Antonio lleve a su nieto a Disneyland París. Si ninguno de ellos deposita el dinero del crédito en el banco, Emilio tendrá que salir a buscar nuevos clientes para continuar alimentando el pasivo y continuar generando deuda, creando dinero bancario. Si, como es habitual, todos depositan el dinero del préstamo en la oficina de Emilio,
El Banco Sabadell ingresará en su segunda jornada otros 1.000 euros de pasivo procedente de los nuevos depósitos, añadirá otros 1.000 euros a sus activos y además ganará un interés sobre cada operación. Realmente el dinero bancario creado con deuda desaparece al liquidar el préstamo activo. Por ese motivo, la banca se esmera en hacer atractivos los préstamos a largo plazo, como los hipotecarios o los créditos de vehículos, de modo que ellos puedan especular durante más tiempo con ese dinero bancario en el mercado de valores y así poderlo transformar en dinero financiero. Sin olvidar que aún es más provechoso colocarle a un país una deuda imposible de liquidar pero de la que pague intereses, para recoger beneficios y seguir especulando con el dinero bancario durante más tiempo, generando más y más deuda. Las extrañas condiciones y la premura en la aprobación del Acta Federal quizás puedan ser interpretadas como reflejo de la inquietud que los grandes banqueros internacionales tenían ante la expectativa de multiplicar su fortuna con la Primera Guerra Mundial. Fuera de conjeturas, lo cierto es que tras la puesta en funcionamiento de la Reserva Federal, el mundo occidental inició un periodo de gran inestabilidad y graves conflictos. El inicio de la Primera Guerra Mundial, en el 1914, el pánico de 1920, el crack de 1929, años antes del abandono del patrón oro, la Segunda Guerra Mundial y un encuentro que marcará la agenda económica internacional. Tras la victoria aliada, la poderosa industria estadounidense, desarrollada entre guerras, tendrá que reconvertirse para recibir a los miles de soldados del frente y producir nuevos bienes para el consumo interno. Esta urgente demanda de materias primas por parte de Estados Unidos definió la agenda de internacionalización de su economía que tomaría forma en la conferencia de Bretton Woods, de la que surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Al finalizar las contiendas, Estados Unidos es el único país indemne, con una poderosa industria que genera el 50% del PIB mundial para menos del 7% de la población global, y una banca privada que ha hecho una inmensa fortuna con ambas guerras, y a la que no le resultó difícil imponer el dólar como moneda reserva mundial, garantizada además en aquel momento por su convertibilidad al oro. Esta posición dominante permitió a Estados Unidos poner en marcha la imprenta e inundar el planeta de dólares gracias a los préstamos de reconstrucción, al inicio del comercio libre internacional y a la creciente petrolización de la economía norteamericana. Sin embargo, viendo la inmensa inestabilidad generada por la especulación, en 1945 se reimplantó el patrón oro y hasta el momento de su abolición, en 1971, proporcionó un periodo de gran estabilidad mundial. Recuperados los países de la contienda, el inmenso océano de dólares se convirtió en un dinero ocioso, con el que muy pronto y gracias a la mejora en los sistemas de comunicación se crea el mercado de divisas que junto al del petróleo se convierte en el principal foco de especulación. Al mismo tiempo se inicia un proceso de concentración del mercado que irá acelerándose con el paulatino desarrollo de los medios de pago en el nuevo escenario financiero, gracias a la evolución de las nuevas tecnologías de la información, la mayor virtualización de la riqueza, la internacionalización de los medios de pago, más tarde la automatización de gran número de procesos financieros y aún después la aparición de nuevas plataformas virtuales para infinitos mercados de valores creados a espaldas de cualquier ente regulador y completamente opacos. Pero, ¿quién o qué son los mercados? Escuchamos una y otra vez la palabra mercado, como si se tratara de un ente apersonal, tan intangible como puede serlo la sociedad, la humanidad e incluso la libertad. Pura malversación lingüística financiada por la propaganda de los grupos financieros. Los hechos del liberalismo son diametralmente opuestos a su discurso, y por eso no debemos extrañarnos cuando nos resulta incomprensible su lenguaje. Precisamos de un nuevo diccionario para entender lo que dicen los medios. Ahí van algunas entradas. Libre competencia significa oligopolio. Independencia quiere decir impunidad, o la que parece más difícil de reconocer, estabilidad financiera, que significa más deuda. Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. ¿Recuerdan? ¿Y quién decide todo esto? Los mercados. Las 147 empresas transnacionales que controlan el 40% de todos los conglomerados empresariales del mundo y que operan en absolutamente todos los mercados. Solo las 10 mayores controlan el 53% del mercado farmacéutico mundial, el 54% del sector de biotecnología, el 62% de la farmacéutica veterinaria, el 80% del mercado mundial de herbicidas y el de alimentos, el 95% del mercado de semillas comerciales. El hambre de la humanidad está en manos de 10 compañías, o la práctica totalidad del mercado de petróleo.
El poder de estas empresas se hace patente en los centros de decisión, como Washington DC o Bruselas, donde entre 15.000 y 20.000 lobbies, grupos de interés, se gastan anualmente casi 3 millones de euros en influenciar a los miembros del Parlamento. De hecho, los partidos políticos y las universidades son dos de las principales partidas de inversión en los presupuestos de estos grupos financieros, junto a la de medios de comunicación. La connivencia entre los grupos financieros y los representantes de los grupos políticos es absoluta, como es habitual el intercambio de papeles, de la política a la gran empresa, como el caso de estas personas, o a la inversa, como es el caso del actual ministro de Economía, el señor Luis de Guindos, que aterriza en la política tras la quiebra de Lehman Brothers, una empresa que citaba al inicio de la charla y de la que con toda seguridad Adicae puede darles mejores indicaciones que yo. ¿Cómo hemos podido llegar aquí? La deuda es una forma actual de esclavitud. Su objetivo es el de precarizar tanto como sea posible la vida de los ciudadanos, ya que cuanto menos recursos tengamos a disposición, mayor será nuestra predisposición a contraer nueva deuda, con la que crear más dinero para especular en el mercado de valores. Alguien podría pensar que no tiene sentido arruinar el mercado en que se opera y que, por lo tanto, es inconcebible que los intereses financieros pasen por el empobrecimiento de sus consumidores. Sin embargo, obvian que por cada euro invertido en la economía real, las corporaciones pueden ganar 5, mientras que cada euro de deuda puede multiplicarse por miles e indefinidamente en el mercado de valores. Esta es una gran diferencia. Creo que a la hora de conseguir este objetivo de precarización social y esclavización económica, los grupos financieros planearon muy bien cada uno de los pasos que debían dar. El primero y más importante es la creación de un banco central privado, opaco y fuera de cualquier regulación. Con el sistema económico europeo, los propietarios del Banco Central Europeo tienen el privilegio de transferir toda la riqueza de la sociedad y los estados a unas pocas manos. El segundo es el espectacular encarecimiento de la financiación al interponer los bancos comerciales entre el Estado y el Banco Central privado, condicionando así la marcha de la economía nacional a los criterios de interés fijados por una entidad privada que inyecta o retira dinero de la sociedad a su exclusivo criterio y, por tanto, manipulando la recaudación del Estado, al que al mismo tiempo presionan para que apruebe normas que disminuyan los salarios y empeoren la calidad de vida de los ciudadanos e incentivar así la demanda de crédito. Si los políticos en el gobierno se resisten a aprobar estas leyes, estos grupos tan solo tienen que amenazar con deslocalizar sus factorías, en las que trabajan decenas de miles de electores, y si aún así no aceptan doblegarse, solo tienen que influenciar al Banco Central, y desde luego no será por falta de medios, cancelar el crédito o emplear el dinero de papel en el mercado de valores para estrangular la economía del país aumentando la prima de riesgo. Este inmenso poder presionó para conseguir la aprobación de las normas que han permitido a las entidades financieras crear la mayor estafa de la historia económica mediante la titulización de productos derivados como los CDO. Este proceso consiste en trocear los activos del banco y crear nuevos paquetes de valor. Como es sabido, las entidades financieras trocearon millones de contratos de hipotecas basura, paquetizaron los trocitos en títulos derivados, las agencias de calificación dijeron al mundo que era inversión segura y, por arte de magia, transformaron unos cuantos millones de euros de hipotecas basura en trillones de euros en el mercado de valores. Cualquier persona con un mínimo de inteligencia pensaría que con la explosión de la burbuja inmobiliaria y descubierto el pastel, las autoridades tomarían cartas en el asunto, pero, analizando el resultado, me parece más lógico pensar que la simulación de la quiebra de las entidades financieras era el siguiente paso. Al amenazar al gobierno con la parálisis de la economía, debido a la quiebra del sistema bancario, obligaron a los estados a contraer una inmensa deuda pública con la que los grupos financieros se han dotado del arma definitiva de destrucción masiva, la prima de riesgo. En estas circunstancias, me atrevería a sospechar que, más bien, los 402.000 millones de euros que recibió la banca española se han convertido no en crédito para los ciudadanos, sino en miles de millones de dinero financiero gracias al rescate país, de los que una inmensa parte han ido a parar a manos de unas pocas familias. ¿Dónde ha ido el dinero del Banco Central Europeo? El dinero del Banco Central Europeo, que ha sido del orden de 400.000 millones de euros que se han quedado a la banca española, ha ido para animar, para que fluyera el crédito a las empresas. Y los bancos que han hecho Credit Crunch, y ese dinero del Credit Crunch, ¿dónde ha ido? Ha ido al sector público y se ha hecho un crowding out. ¿Y entonces qué pasa? Que se expulsa al
sistema privado, y el sector público, en este caso, tiene el dinero, y el sector público, ¿qué está haciendo con el dinero que pagamos nosotros? Que ahora, mientras que iban hablando, yo lo he leído, cuidado que son 48.000 millones de euros de intereses el próximo año. 48.000 millones de euros de intereses en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se lo dejan, que al día de hoy hay 402.000 millones de euros, se lo dejan al Estado, suscriben deuda pública. Por tanto, el dinero sale del uno y se mete en el otro. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. Este mecanismo de transferencia de patrimonio ha permitido que una élite financiera mundial se apropie de las instituciones en las que se fundamenta la democracia, los medios de comunicación y de creación de corrientes de opinión. Se han adueñado del ámbito académico y universitario, han horadado el poder político con la corrupción y el nepotismo, y además, como hemos visto, en la guerra de Irak disponen de ejércitos privados. En mi opinión, la sublimación del ideal de competencia, la codicia y la total falta de empatía ha empujado a los poderosos a incorporar las prácticas ilegales como parte de su armamento operativo. No hay mayor ventaja que no cumplir las reglas. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas y creo que vale la pena saberlo. Una universidad de Barcelona que se llama Pompeu Fabra elaboró no hace mucho un estudio sobre el fraude fiscal que los ricos cometen en España. ¿Cuánto estafan al fisco esta gente? 80.000 millones de euros al año. Estamos en manos de delincuentes. Y decirlo con toda verdad, estamos en manos de delincuentes. Y nada más que esto. Esta es... El tráfico de armas es completamente inverso al tráfico de drogas. Hace unos 16 años, los productores de coca en Colombia fueron informados que podrían mandar sus avionetas más o menos libremente a Estados Unidos, que la policía norteamericana miraría a otro lado y no impediría la llegada de avionetas para que vaciaran la coca allí. Pero el gobierno americano a cambio les pedía algo, que cuando hubieran vaciado las avionetas no las regresaran de vacío, que esperaran que ellos mismos se los cargarían de armas y estas armas deberían dejarlas en el viaje de regreso a Colombia a medio camino en Nicaragua para alimentar aquello que se llamaba en aquel momento la contra nicaragüense. Pero hay uno que fue el cerebro gris de la operación. Casi nadie sabía nada. ¿Cómo se llamaba este señor? Se llamaba Bob Gates, que no tiene nada que ver con Bill Gates, y hoy en día es el ministro de Defensa del señor Barack Obama. Esta es la situación de cómo funciona este mundo. A pesar de la publicidad y la propaganda, el crédito, la deuda, crea un sistema de escasez que se retroalimenta con el progresivo deterioro del sistema educativo, el incremento de la violencia por represión o delincuencia y el continuo aumento de la pobreza gracias al derroche, la contaminación y la extinción de recursos de los que depende la vida de millones de personas, entre ellos los aquí presentes. Del otro lado del espejo la imagen es la opuesta, y apoyada sobre el vórtice de la humanidad, la máquina de la deuda acumula más y más riqueza con el que se concentra más y más poder político cada vez en menos manos. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que este mecanismo de transferencia patrimonial, de creación de deuda y escasez, que impulsa la cultura del desperdicio, en el que la vida de millones de personas es prescindible, que derrocha, agota o contamina los recursos limitados de que dispone el planeta para especular con su precio, no se corresponde con el Estado de Derecho ni con el modelo democrático, ni siquiera es sostenible para la vida. Muchas gracias.